Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes. Hoy quiero compartir con toda la comunidad que nos sigue un tema que me han hecho varias preguntas, han querido que les hables en relación con principios generales del IVA, impuesto al valor agregado. Digamos que este es un impuesto que tiene unas características muy particulares, como por ejemplo ser un impuesto de naturaleza indirecta. ¿Por qué? Porque pues quien es obligado al pago del impuesto no es el mismo que tiene la obligatoriedad de recaudarlo y de declararlo. Entonces aquí hablamos de una concepción indirecta del impuesto porque hay un consumidor y hay un responsable como tal, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Que una es la persona que se ve afectada con el pago del impuesto y otra la que tiene que cumplir los deberes formales frente al impuesto. Por eso se habla de un sujeto pasivo de hecho por este lado y de un sujeto pasivo de derecho por este otro lado. Es decir, la norma establece frente al impuesto, al ser de concepción de naturaleza indirecta, que se reconocen esos dos tipos de sujetos. Digamos que este es un impuesto de naturaleza instantánea. ¿Qué quiere decir eso? Que se genera en el momento en que se incurre en el hecho imponible, en el hecho generador del impuesto. Y aquí tenemos que hacer una diferencia básica con el tema de la declaración, ¿cierto? La declaración del impuesto obedece a ciertas circunstancias, periodos de tiempo establecidos en la ley, en el estatuto tributario, concretamente en el artículo 600, ¿cierto? Que nos establece una periodicidad bimestral o, en otros casos, cuatrimestral. Una y otra va a depender en circunstancias que analizaremos en los próximos videos. Ahora bien, este impuesto, al ser de naturaleza instantánea, significa que una vez se cumple el hecho generador, ahí nace el impuesto y nace la obligación. Por tanto, es erróneo decir que el IVA es un impuesto de periodo, no se puede decir eso. Una cosa es diferente que su periodicidad en la declaración sea bimestral o sea cuatrimestral, pero en otras circunstancias hablaremos de impuestos que tienen un periodo específico, como el impuesto de renta, por ejemplo, que va de enero 1 a diciembre 31 en condiciones normales, pero en el IVA se genera en el momento en que se incurre en el hecho imponible. Ahora bien, ¿cuál es el hecho generador del impuesto sobre la venta? Muy bien, entonces en cuanto al hecho generador del IVA, hablamos que constituye, de acuerdo con el 420 del Estatuto, la prestación de servicios en el territorio nacional, la venta de bienes que sean grabados dentro del territorio nacional, la importación de bienes que sean grabados, ¿sí? Y la explotación de juegos de suerte y azar, excepto las loterías. Sobre este punto hablaremos más adelante un caso especial con la explotación de las apuestas por Internet, que si bien es cierto inicialmente están excluidas del ordenamiento tributario, con esto de la emergencia o la declaratoria de emergencia por el tema del Catatumbo, hubo un decreto legislativo que sigue vigente, que dejó hasta diciembre 31 grabado con IVA la explotación de apuestas por Internet. Eso es un tema que posteriormente lo precisaremos y por qué se diferencia frente a este tema del 420 del hecho generador del IVA. Otro punto importante dentro de las consideraciones del hecho generador es que estos son los parámetros bajo los cuales se da se da el hecho generador que da lugar al origen del IVA como tal, en cualquiera de estas operaciones o de estos hechos económicos. Hay unos principios que persiguen, digamos, la naturaleza del impuesto como tal, que es el de, por ejemplo, el principio de la universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Todo es grabado en Colombia.
en materia de IVA. Todo es grabado, a menos que sea la misma ley la que diga, vea, se excluye este servicio, se excluye este bien. O sea, todo es grabado salvo que la ley diga lo contrario. O sea, que todo servicio prestado en el territorio nacional, toda venta de bienes dada en el territorio nacional está grabada con IVA, a menos que la misma ley excluya esa situación. Esto es importante porque entonces opera el principio de legalidad. Bajo el principio de legalidad, decimos, todos los impuestos nacen por virtud de la ley. O sea que la ley es la que debe determinar esas situaciones excepcionales. ¿Cuáles? Las de los servicios excluidos, las de los bienes excluidos. Otra diferencia importante, o de los principios más bien, que opera en materia de IVA es precisamente que las excepciones y las exclusiones, bajo el principio de la legalidad, tienen que ser necesariamente definidas también por ley. Por ley. Ahora bien, les hablaba al inicio que los elementos de la obligación tributaria decía que uno era el responsable y otro era, digamos, el consumidor, para distinguir dos tipos de sujetos. Pero si nos atenemos a los elementos de la obligación tributaria, entonces aquí lo decimos rápidamente, el sujeto activo será el Estado del nivel central, ¿cierto? Un impuesto de orden nacional. Por favor, no digan que la DIAN, porque la DIAN es un ente administrador, pero el sujeto activo del impuesto es el Estado. El sujeto pasivo, como dijimos, entonces se bifurca entre el consumidor y el responsable. De manera que la calidad de responsable lo define la ley. Por favor, ya no hablamos ni de régimen común ni de régimen simplificado, eso desapareció hace rato. Hoy estamos hablando de responsable o no responsable del IVA. Hablamos del hecho generador, que les decía hace un momento, artículo 420 del Estatuto Tributario, principio objetivo, lo dice la ley. La base gravable, normalmente decimos es el precio, pero hay bases gravables especiales que más adelante hablaremos de ellas, bases gravables especiales, como el caso de las importaciones, como es el caso de algunos servicios que la ley define de una base gravable especial en varios impuestos, incluyendo el IVA. Y la tarifa, que también decimos, hay una tarifa general del 19%, pero recordemos que por allá tenemos otras tarifas como el 0% en los productos exentos, el 10%, que está también para algunos servicios o algunos bienes. Digamos que en términos generales, estos son los elementos de la obligación tributaria y las características del impuesto. Si usted necesita orientación en aspectos puntuales que usted como comerciante, como prestador de servicios, sea, digamos, obligado en relación con este impuesto, pues estaremos prestos a atenderlos. En los comentarios, en la parte final del video, estaremos mencionando nuestro correo electrónico. Sin embargo, gerencia@campoempresarial, info@campoempresarial, o en nuestro WhatsApp y celular 310-845-1036 en Campo Empresarial, dispuestos a orientarlos en esta y en otras materias del derecho. Un saludo muy especial.